En el presente caso, se nos pide explicar si existen otras vías alternas a la judicial que permita el eventual pago de una indemnización por daños y perjuicios. Sí, efectivamente, existen vías alternas como son la conciliación extrajudicial, que está regulada por la Ley 26872. Esta ley establece que la conciliación es un requisito previo obligatorio a determinados casos, como los conflictos derivados de la responsabilidad civil antes de acudir al Poder Judicial. También tenemos el arbitraje. El arbitraje está regulado por el decreto legislativo 1071, Ley del Arbitraje, que establece que las partes pueden acordar someter sus controversias a un tribunal arbitral, cuyas decisiones son vinculantes y tienen la misma eficacia que una sentencia. También tenemos lo que es la transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial está regulada por el Código Civil peruano, específicamente en los artículos 1302 y 1303. La transacción es un contrato mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, terminan una controversia o previenen una futura. Tenemos también lo que es el seguro de responsabilidad civil y la mediación, ¿no? También se nos consulta qué elementos probatorios se deben contemplar para iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Para iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios es esencial contar con una serie de elementos probatorios que acrediten tanto el daño sufrido como la responsabilidad del causante del daño. Los elementos probatorios necesarios son el informe técnico o pericial, documentos de compra y mantenimiento del vehículo, informe del Ministerio Público, testimonios de testigos periciales, certificados médicos y registros hospitalarios, documentación de daños materiales, evaluación económica de daños, comunicaciones, correspondencias y pólizas de seguro. Caso 2. La Sala Civil de la Corte Suprema en vía de casación debe pronunciarse sobre el fondo del asunto en procesos en que se pretende una indemnización por daños y perjuicios. En el fragmento presentado de la casación 2496 podemos ver que la Corte Suprema analiza si la excepción de incompetencia por razón de territorio fue correctamente declarada fundada. La Corte Suprema no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que podríamos decir que se enfoca en la forma, es decir, en la competencia territorial. Tradicionalmente la casación se ha concebido como un recurso extraordinario, formal y limitado al control de la correcta aplicación del derecho y no a la revisión de los hechos ni las pruebas. Y si bien existen excepciones a esta regla, su fin general es esencialmente la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, tal como se menciona en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Reforzando esta idea, encontramos que en la casación 3248-2013 Lima establece que no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos, ni juzgar los motivos que forman la convicción del tribunal de mérito. Con esto entendemos entonces que en principio no se busca reabrir el debate sobre los hechos, sino analizar si las normas jurídicas fueron correctamente interpretadas y aplicadas por las instancias inferiores, y de esta manera asegurar que las decisiones judiciales sean coherentes al ordenamiento jurídico. Ahora bien, sí es importante mencionar que a partir de la ley 31591 se introdujeron cambios significativos al recurso de casación civil, los cuales modificaron el texto único del Código Procesal Civil, ampliando las situaciones en las que la Corte Suprema podría pronunciarse sobre el fondo del asunto. A partir de la ley en mención, la Corte Suprema puede pronunciarse sobre el fondo, no solo en algunas excepciones, sino también en casos de inobservancia de precedentes vinculantes o cuando considere necesario el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Por ejemplo, permite a la Corte Suprema revisar la valoración de la prueba si se demuestra que ésta influyó en la decisión sobre el fondo del asunto y, por supuesto, si se ha cumplido con alegarlo en el recurso de casación. Finalmente, dando respuesta a la pregunta planteada, es importante hacer entender a nuestro potencial cliente que si bien la casación podría tratar algunos asuntos de fondo, la misma sigue siendo un recurso extraordinario y formal, y que la revisión del fondo del asunto debe realizarse con prudencia y respetando los límites establecidos por la ley. El tercer caso
Se refiere a la casación 3470-2015 Lima Norte, indemnización por daños y perjuicios, los cuales se habrían ocasionado a raíz del incumplimiento de las obligaciones asumidas en la obra Ampliación de Almacén Filial Huachipa de AMBE Perú, pidiéndonos señalar qué sucede si en el marco de un caso concreto no se acredita uno de los 4 elementos de la responsabilidad civil, como son la antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño, ¿no? En este caso en concreto, la consecuencia para la falta de antijuridicidad es que si no se prueba la conducta del demandado que es antijurídica, es decir, contraria a la ley o al ordenamiento jurídico, no se puede establecer que hubo un acto ilícito. Como se dice, sin un acto ilícito no se puede imponer responsabilidad civil. Ahora, la falta de factor de atribución trae como consecuencia el que si no se demuestra el factor de atribución, no se puede asignar responsabilidad al demandado. Es esencial probar que el demandado actuó con dolo, con culpa o que es responsable objetivamente por sus actividades. La falta de nexo causal trae como consecuencia que sin el nexo causal no se puede establecer que el daño sufrido por el demandante fue consecuencia directa del acto antijurídico del demandado. La relación de causa y efecto es esencial para la responsabilidad civil. Por último, la falta de daño trae como consecuencia que sin daño no hay nada que indemnizar. Es necesario que exista un perjuicio concreto, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, para que se pueda exigir una compensación. Caso 4. Marino interpone demanda de divorcio por causal de separación contra Maribel, exigiendo una indemnización de abandono de hogar, ya que se encuentran separados por 15 años. La primera pregunta. ¿Cómo se acredita la conducta antijurídica? El artículo 1971 habla implícitamente acerca del concepto de antijuricidad. En este caso, Marino debería de presentar pruebas que demuestren que Maribel dejó el hogar conyugal sin justificación y sin intención de regresar, ya que han pasado años desde este abandono. Para ello necesitaría testimonios de vecinos, familiares que confirmen la ausencia de Maribel, documentos como la denuncia ante la policía, también demostrar que las pertenencias de Maribel habitaban en el hogar y mensajes que evidencien la intención de Maribel de no regresar al hogar. Segunda pregunta, ¿cómo se acredita el factor de atribución? Según el Código Civil, producir un daño no es suficiente para ser civilmente responsable a alguien de ello. En este caso, los factores de atribución serían reflejados a través de que Maribel actuó de una manera voluntaria y sin justificación al abandonar el hogar, y Marino no provocó el abandono ya que no hay ninguna denuncia contra él. Pregunta 3. ¿Cómo se acredita el nexo causal? El nexo causal, como ya se sabe, es la relación entre un daño y el daño producido. En este caso, el abandono de Maribel fue la causa directa de la separación de hecho y del daño que Marino alega haber sufrido, en el cual Marino ha sufrido un desequilibrio económico producido por la separación. ¿Cómo se acredita el daño? Bueno, en este caso, Marino se refiere a la indemnización que tendría que darle Maribel. Para acreditarlo, podría demostrar que ha sufrido un perjuicio tangible a causa de la conducta de Maribel, ya sea con una documentación financiera que demuestre la pérdida de sus ingresos o que ha sufrido mayores gastos adicionales debido al abandono, testimonios o informes psicológicos y cualquier tipo de evidencia que demuestre que Marino ha sufrido un perjuicio directo y cuantificable. Eso sería todo. Gracias. Caso 5. ¿En qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de imputación y quiénes serían los responsables en el caso? La imputación subjetiva se basa en la culpa de aquel que produce un daño. En el libro de Introducción a la Responsabilidad Civil, Gastón Fernández menciona que existen dos clases de culpa: culpa negligencia y culpa imprudencia. La culpa negligencia referida a la omisión a cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso. Para el caso consideramos que aplicaría este tipo de culpa. Para que surja la responsabilidad subjetiva se debe demostrar que la persona, en este caso el personal del hospital, actúa con negligencia. La pregunta 2 nos dice: ¿en qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de exoneración e inmunidades? Es importante entender que la responsabilidad civil no es absoluta, sino que puede ser limitada o excluida en ciertas circunstancias eximientes o causas de exoneración, las cuales permiten al demandado liberarse de la obligación de indemnizar a la víctima.
claro que demostrando que no existió intención ni malicia en el hecho, o que no pudo evitarse a pesar de haber actuado de manera diligente. Esto es necesario ya que existirían casos en que el daño no pudo ser evitado a pesar de haber actuado justamente de manera diligente. En conclusión, el sistema subjetivo de exoneración busca equilibrar los intereses de la víctima y del demandado, evitando que este último sea condenado injustamente.